Hace 8 días comenzamos una nueva serie de enseñanzas que la titulamos De creyentes a discípulos. Imagínense que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que aún los demonios creen en Dios. Pero entonces no es suficiente solo con creer en Dios, ¿verdad? Porque siguen siendo demonios. Entonces solo creer en Dios no es suficiente. Necesitamos ir más allá de solamente creer, ¿verdad? Y por eso iniciamos esa serie y recordábamos que el creyente es alguien que cree en Dios, le gustan las enseñanzas de Dios, pero hasta ahí llega. Se mantiene como al margen, como un espectador, no se compromete, ¿cierto? Se queda ahí. En cambio, un discípulo, ¿quién es? Alguien que camina, come, observa y aprende de otro, ¿cierto? Y yo creo que cada uno de nosotros en diferentes etapas de la vida lo hemos experimentado, ¿cierto? Cada uno en nuestro colegio, en nuestro estudio, en los negocios o en lo que hacemos, de alguien tuvimos que aprender algo, ¿verdad? Y estamos siendo influenciados por alguien y por lo que esa persona hace. Entonces el discipulado o el discípulo es alguien que camina, come y observa y comparte vida con Jesús. Y por eso el Señor estableció que la manera para poder ser discípulos, aunque pareciera ser algo difícil, Él lo estableció de una manera sencilla. Y fue por algo que nosotros llamamos por contagio. Por contagio. Y pensábamos en eso de la siguiente manera: en palabras, en gestos, en dichos, que de repente en algún momento se nos contagió de alguien por estar con esa persona, por compartir con esa persona, y uno ni siquiera se dio de cuenta, ¿verdad? Pero ¿cómo sucedió eso? Por estar con esa persona. Entonces, ¿cómo empezamos a ser transformados de creyentes a discípulos? Cuando aprendemos primeramente no a buscar el cambio o a no esforzarnos solo en buscar hacer el cambio en nuestra vida, sino cuando buscamos primeramente tener y disfrutar de una relación personal y diaria con Jesús. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y como resultado de esa relación diaria, constante con Jesús, allí, estando con Él, como mirábamos el ejemplo de Moisés cuando bajó del monte, su rostro resplandecía, él ni siquiera lo notaba, pero los que estaban allí sí lo veían. Experimentó un cambio y una transformación por haber estado con Dios. De esta manera suceden los cambios en nuestra vida, no por dedicarnos primeramente al cambio, sino por dedicarnos primeramente a buscar el rostro y a estar en la presencia de Dios. Allí somos cambiados y allí somos transformados. Y hoy vamos a ver el segundo aspecto de transformación de creyentes a discípulos. Un escritor llamado Nicolás dijo lo siguiente: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y cuando nosotros hablamos de apariencia,
hablamos de todo aquello que tiene que ver con cómo nos vemos externamente, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo se ve nuestro cuerpo y cómo son nuestros gestos. La apariencia tiene que ver con todo lo externo, ¿sí? Y creo que nos enfocamos mucho en cuidar las apariencias porque de una u otra manera somos tratados y somos juzgados de acuerdo a la apariencia. Y no solo somos, sino que nosotros también tendemos a tratar y a juzgar a otros de acuerdo a su apariencia. En Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, sucedió algo. Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Algo pasó allí en Mateo 15, 1 en adelante. Y dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Los escribas y fariseos tenían una preocupación muy grande y le hicieron un cuestionamiento al Señor Jesús, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan y que por qué quebrantaban la tradición de los ancianos. Pero sigamos mirando el verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado a la letrina, o en otras palabras, luego es echado al baño? Verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas
son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los escribas y los fariseos se preocupaban mucho por la apariencia, tanto que en alguna oportunidad el Señor les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se ven muy bien, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Pero creo que este no es un problema solo de los fariseos y de los escribas. Creo que es un problema de todo ser humano, y creo que sigue siendo un problema muy fuerte en nuestros tiempos y en nuestra época. Y aún es un problema dentro de la misma iglesia y dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros nos preocupamos o nos enfocamos más en las apariencias, según lo que acabamos de leer, suceden dos cosas. La primera, descuidamos cosas más importantes y descuidamos los verdaderos mandamientos y las verdaderas enseñanzas del Señor. Ese es uno de los cuestionamientos que el Señor les hace a los fariseos, y les dicen: ustedes han establecido unas costumbres, unas prácticas, con lo que ellos llamaban la tradición de los ancianos, que no eran cosas que Dios hubiera ordenado, eran cosas que ellos mismos se habían inventado y habían establecido. Y entonces, cuando ellos se enfocan en las apariencias o en lo externo, por enfocarse y dedicarse en eso, descuidaban las cosas realmente que Dios quería que hicieran. Y el Señor les pone un ejemplo y les dice: ustedes saben que el mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero muchos de ellos, por seguir la tradición, decían: si yo tengo una ofrenda o algo con lo cual voy a ayudar a mi familia, pero primero debo llevarla y darla a Dios, entonces debo hacer eso, ir y llevar mi ofrenda primeramente a Dios, y si mi familia tiene necesidad, entonces la dejo allá, porque primero entonces debo llevar mi ofrenda. Dios, que había dicho: honra a tu padre y a tu madre, que la palabra honrar tiene que ver con ayudar, tiene que ver con proveer para sus necesidades, si así lo necesitan. Y entonces ellos, por seguir las tradiciones de los ancianos, decían: no, primero hay que llevar la ofrenda, primero hay que llevar una buena ofrenda, y si sus papás se quedan sin comer, pues no hay problema por eso. Cosas que ellos mismos se habían inventado, y que de una u otra manera hoy en día sigue siendo muy similar. Cuando vivimos o cuando nos fijamos en las apariencias, queremos inventar nuestras propias maneras de vivir y dejar a un lado la manera en que Dios nos ha dicho que debemos vivir. Entonces cada uno decimos: no, yo quiero hacer esto, a mí me parece que es de esta manera, y dejamos a un lado las enseñanzas de Jesús, dejamos a un lado lo que en verdad Jesús nos ha dicho que debemos hacer. Pero en segundo lugar, el Señor nos muestra algo aquí. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, descuidamos lo que en realidad debemos cuidar en nuestro corazón, en nuestro interior. El Señor plantea aquí una situación y les dice: hay una contaminación o hay una suciedad que no estaba en las manos o que no estaba en el mugre, que ellos no estaban viendo, que ellos no se estaban fijando. Los fariseos estaban preocupados porque los discípulos no se
no comieran sin haberse lavado las manos por esa contaminación externa. Y el Señor Jesús les dice: no, hay otra contaminación que es peor que la contaminación de comer sin lavarse las manos, y es la contaminación que hay ¿dónde? En el corazón. Miren, nuestra época no es diferente. Nuestra época es igual. Nos preocupamos por vestir bien, y eso no está mal, ¿no? Y no es que el Señor estuviera diciendo que entonces comer sin lavarse las manos estuviera bien. No, el problema es que para ellos esa era la única contaminación que había. Y entonces el Señor quería que ellos miraran que había una contaminación más allá. Podemos vestirnos bien, podemos tener y cuidar una buena apariencia. El problema de eso está, o el problema en realidad está, cuando solo nos dedicamos a cuidar nuestra apariencia, a cuidar nuestra parte externa, y no a cuidar la parte interna de nuestro corazón. Así que un discípulo de Jesús es alguien que trabaja primeramente en su corazón y no en su apariencia. Escuchemos esto: un discípulo de Jesús es alguien que trabaja primeramente en su corazón y no en su apariencia. No en cómo me veo, sino en cómo soy realmente. Un discípulo de Jesús es alguien que trabaja primeramente en su corazón y no en las apariencias. Nosotros podemos llegar a pensar que lo que nos contamina es lo que está fuera de nosotros, ¿verdad? Y uno dice: uy, no, yo me alejo de tales lugares, o esto o lo otro, me alejo de tales personas porque esos son los que me contaminan. Pero la realidad es que lo que contamina nuestra vida no siempre es algo que está fuera de nosotros, pero sí siempre es algo que está dentro de nosotros, lo que hay en el corazón. Miren, nosotros pudiéramos irnos a una isla donde no hubiera nadie más, y aún estando en esa isla, seguramente tendríamos que luchar con malos pensamientos, con malos deseos, porque es que la maldad está ¿dónde? Aquí en el corazón. No está allá afuera, no está allá en otro lado. Está ¿dónde? Aquí en el corazón. El Señor Jesús, a través de esto, quiso llevar a las personas y quiere llevarnos a nosotros en esta mañana para que miremos a nuestro corazón, para que miremos hacia adentro de nosotros, para que entendamos que el problema en nuestras vidas no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Sí, hay algo que el Señor nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O en otras palabras, ¿cuál es el lugar o la fuente donde sale todo lo que nosotros somos y hacemos? De nuestro corazón. Miren, aquí no podemos echarle la culpa al diablo, como muchas veces en los ámbitos religiosos se suele hacer. Sí, no podemos hacer eso. No, es que el diablo me hizo hacer esto. No, hace unos días vimos una noticia muy triste. Un hombre que decía ser un predicador, que abusaba de su hijastra, abusaba sexualmente de su hijastra. Y entonces en la comunidad
salieron pidiendo a los jueces que había sido culpa del diablo, que por favor no lo culparan a él porque era culpa del diablo. ¿No? Entonces a veces hay ideas equivocadas de dónde viene el mal, de dónde nace, de dónde está el mal. Está aquí adentro. No es algo que esté fuera, lejos de nosotros, es algo que está dentro y muy cerca de cada uno de nosotros. Sí, y por eso necesitamos prestar mucha atención a lo que el Señor quiso decir, porque a veces pensamos que Dios solo quiere hacer una versión mejorada de nosotros mismos. A veces pensamos que Dios solo quiere hacer ciertos arreglos en nuestras vidas. Y entonces, cuando nos acercamos al Señor, cuando venimos a Dios, concentramos nuestros esfuerzos en empezar a proyectar una mejor imagen cuando la gente nos está viendo. Empezamos a trabajar en hacer cambios externos, no para decir, bueno, estoy cambiando, bueno, miren, estoy mejorando, ¿cierto? Y miren cómo me veo ahora. Empiezo a trabajar y empiezo a esforzarme por maquillar lo externo muy bien. ¿Para qué? Para que la apariencia ahora se vea mejor, ¿cierto?, que antes. Y cuando venimos al Señor, pensamos que se trata de eso. Y entonces, sin darnos cuenta, seguimos siendo igual que antes. Solo que ahora tenemos una fachada bonita para detrás de ella esconder cosas no tan buenas y no tan agradables que siguen estando presentes en nuestras vidas. Sí, desarrollamos una doble vida, una vida de apariencias, ¿cierto? Y vivimos para gestionar y para cuidar las apariencias. Y olvidamos algo muy importante. El Señor Jesús no habló de que teníamos que cambiar. El Señor Jesús habló que nos era necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús no habló solo de algunos arreglos, de algunas mejoras en nuestra vida. El Señor Jesús habló de que necesitábamos un nuevo corazón, de que necesitábamos una transformación no externa, no en aprender a levantar las manos o en aprender a cantar unas canciones o en aprender a recitar unos versículos o en aprender un lenguaje cristiano, sino que necesitábamos un cambio. ¿En dónde? En el corazón verdaderamente. Y que ese cambio solo lo podía hacer el Señor. Después de que David peca contra Dios, en el Salmo 51 versículo 10, David le pide algo a Dios. Y David le dice en su oración de arrepentimiento a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué reconoció David que necesitaba? David no solo reconoció que necesitaba dejar de adulterar. David reconoció que necesitaba algo mucho más que cambiar el comportamiento o la conducta externa. David reconoció que necesitaba que su corazón fuera limpiado. Pero también David reconoció algo más, y es que eso solo lo podía hacer ¿quién? Dios. Limpiar nuestro corazón no es algo que lo podamos hacer nosotros mismos. Es algo que solo lo puede hacer Dios cuando yo me dispongo, cuando yo lo busco, cuando yo soy sincero, cuando yo soy honesto y reconozco mi necesidad. Dios empieza a trabajar en mi corazón y Dios lo empieza a cambiar y a transformar. ¿Qué le pide David al Señor?
Crea en mí, oh Dios, que un corazón. A veces nos enfocamos más en el comportamiento, nos enfocamos más en la conducta y descuidamos el corazón. Miren, todos aquí podremos aprender a fingir portarnos bien, y creo que lo hemos hecho seguramente muchas veces, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que ese cambio externo o que ese buen comportamiento no tiene poder para cambiar el corazón, no tiene poder para cambiar aquí nuestro interior. Cambio y puedo mostrar otra apariencia, y la gente, claro, como juzga de acuerdo a la apariencia, pues puede decir: wow, este está cambiando, esta está cambiando. ¿Por qué? Porque cambiamos la conducta, cambiamos el comportamiento. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana, iglesia. No tenemos que quedarnos con eso, o no es eso lo que en realidad que necesitamos. Necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón y nos dé un corazón limpio. Eso es lo que necesitamos. Porque las luchas más fuertes de la vida no se libran en público, se libran en el secreto de nuestros corazones. Ahí es donde se libran las luchas más fuertes, en lo secreto de nuestro corazón. Y por eso el Señor nos invita en Mateo capítulo 5 verso 21 a que no es solo lo que hacemos lo que debemos fijarnos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces en Mateo 5:21 el Señor, hablando sobre el mandamiento de no matar y explicando un poco el significado, la trascendencia de este mandamiento, les dice: no, ustedes se les ha dicho no matarán, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, que cualquiera que lo maldice, ya es culpable y ya está en su corazón matando. Y luego dice también acerca del adulterio: a ustedes se les ha dicho no adulteren, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hacia dónde quería el Señor llevarnos con esto? A que no nos fijáramos solo en el comportamiento. Porque externamente muchos podían decir: yo no estoy matando a nadie, pero sin embargo podrían tener su corazón lleno de odio, de rencor, de rabia contra otros. ¿Y ustedes creen que eso pasa? De pronto en otros lados, ¿verdad? Sí, pasa aquí en nosotros. El Señor dijo: no es solo que usted no se esté yendo a acostar con otra persona, es que hay en su mente, que hay en su corazón. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos. No es solo portarme bien, ahora soy una buena persona. No, no se trata de eso. No se trata de portarme bien. Se trata de tener un corazón verdaderamente cambiado y transformado. Un discípulo de Jesús no es alguien que busca crear una vida de apariencias. Es alguien que busca en verdad ser cambiado y transformado desde su corazón hacia afuera. Es alguien que reconoce que la mayor suciedad y contaminación de la vida está en nuestro corazón y no fuera de nosotros, y que por lo tanto le presta gran atención a eso. Por eso David en el Salmo 139 versículos 23 y 24, después de ver a través de la vida
parte de lo que había en su corazón, termina el Salmo 139 diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. A veces nosotros creemos que conocemos nuestros corazones, pero la realidad es que no. ¿Y saben ustedes por qué no conocemos nuestros corazones? Porque Jeremías describe al corazón humano como algo engañoso y como algo perverso. Engañoso y perverso es nuestro corazón. Por eso cuando escuchamos frases como estas: sigue lo que tu corazón te diga, ese es el peor consejo que nos puede dar nuestra época moderna, ¿no? Que sigamos lo que diga el corazón. ¿Acaso es confiable nuestro corazón para seguirlo siempre? No, para nada. ¿Por qué? Porque está contaminado. Porque está contaminado. El pecado ha contaminado nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros ojos, nuestra boca. Y por eso necesitamos entender que un discípulo o alguien que quiere en verdad pasar de ser creyente a discípulo es alguien que empieza a trabajar en que Dios cambie y transforme su corazón. Y hay un ejemplo de lo que es el corazón, o de una actitud que nos lleva a no experimentar un cambio en nuestra vida. Lucas capítulo 18 versos 6 al 11 está la parábola de el fariseo y el publicano. Y estos dos oraban. Miremos por favor en nuestras Biblias Lucas capítulo 18 verso 6. Lucas capítulo 18 verso 6, verso 9, perdón, en adelante. Dice así, verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. ¿Qué iban a hacer los dos hombres? Iban a orar, ¿no? Algo bueno, ¿verdad? O sea, ¿ustedes creen que orar es algo malo? Los dos iban a hacer lo mismo y aparentemente era algo bueno lo que iban a hacer. Pero sigamos viendo cómo Dios va a empezar a develar lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Mire lo que dice el verso 10. Bueno, dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta era la oración que hacía el fariseo. Y luego miremos la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres que iban a hacer lo mismo, iban a orar, iban a hacer algo bueno, ¿verdad? Pero ¿en dónde estuvo la diferencia? En lo que había en el corazón de cada uno de ellos.
el fariseo oraba consigo mismo, ¿cierto? Y el fariseo quería impresionarse a sí mismo y quería impresionar a los demás. Y el fariseo se comparaba con los pecadores como para él mostrarse a alguien que era mucho mejor que ellos. El punto de comparación para el fariseo no era Dios y sus leyes y su palabra, eran los pecadores. ¿Para qué? Para él poder salir como alguien mejor, para él poder salir bien librado, ¿verdad? Sí. Y entonces este fariseo nos muestra cómo el corazón nuestro es tan engañoso. Porque seguramente cuando estaban allá orando, pues todo el mundo diría: uy, miren, están orando. Pero Dios estaba viendo lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y el Señor da esta parábola para hacernos ver que muchas veces las motivaciones que hay en el corazón no son las correctas. Y que esas motivaciones contaminadas por nuestro egoísmo y contaminadas por nuestro orgullo dañan e impiden el obrar de Dios en nuestra vida. Por otro lado estaba el publicano. ¿Cómo oraba el publicano? Ten piedad de mí, pecador. El publicano sentía dolor por su pecado. El publicano sentía la necesidad del perdón de Dios. El publicano entendía que había un problema en él. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Yo quisiera que todos prestáramos atención a esto. El cambio verdadero y la transformación verdadera en nuestro corazón comienza cuando a mí me duele más el pecado propio que no el pecado del otro. El cambio y la transformación en el corazón nuestro comienza cuando yo me escandalizo más por mi propio pecado y no por el pecado de los demás. Cuando yo me fijo más en mi corazón, en mi vida, en mi condición, que en estar mirando la vida de los demás. Suena fuerte, pero es una realidad. A veces podemos tener sensaciones como las del fariseo, de decir: yo no soy como los demás. Miren, hay algo para el cambio y la transformación en nuestras vidas, y es que tenemos que sentir dolor por el pecado propio, no por el pecado del otro, porque eso es responsabilidad del otro. Yo tengo que ser responsable con mi vida, con lo que hay en mi corazón. Por eso es que yo le voy a rendir un día cuentas a Dios, por mi corazón, no por lo que el otro hizo. Él le dará cuentas a Dios por lo que hizo. El cambio y la transformación, ¿qué dice el Señor al final? ¿Quién de los dos descendió a su casa justificado? El publicano, el fariseo, siguió siendo igual, o sea, no fue cambiado. ¿Por qué? Porque él creía que no necesitaba ser cambiado, porque él creía que era mejor que los demás. Y cuando usted y yo creemos que no necesitamos cambiar, creemos que somos mejores que los demás, creemos que no necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida, pues así nos vamos a quedar y nada va a pasar en nuestras vidas. Pero cuando yo reconozco que necesito ser cambiado, que necesito que Dios transforme mi vida, que necesito lidiar con pecados que aunque externamente no se vean, internamente están en mi corazón, cuando yo reconozco eso, ahí la gracia, la misericordia, el perdón y el poder de Dios van a actuar para cambiarnos. Ahí va a pasar algo en nuestro corazón. Pero mientras seamos como el fariseo, que no se compara con Dios sino con los demás, los más malos para él,
poder sobresalir como alguien bueno. Como solemos decir, no, yo no mato a nadie, yo no robo, entonces yo soy una buena persona. Pero como el Señor no juzga de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Si pusieran una cámara que mostrara todo lo que hay en nuestro corazón, ¿qué saldría? Cosas terribles, ¿verdad? Cosas terribles. Y por eso nuestro corazón necesita ser cambiado, necesita ser limpiado, necesita ser transformado. Necesitamos trabajar y permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Y cómo comienza eso? Cuando yo reconozco como el publicano que tengo necesidad, que tengo necesidad. Cuando yo no me veo como superior o mejor, sino cuando yo me veo, como Pablo dijo, que el Señor había venido a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero de ellos. Él no dijo yo porque soy el apóstol, entonces no. Él reconoció que era un pecador que había sido salvo por la gracia y la misericordia del Señor. La verdadera evidencia de estar cerca de Jesús es que yo empiezo a tomar una mayor conciencia de mi propio pecado. ¿Cómo saber si yo realmente me estoy acercando a Dios o que yo realmente estoy cerca de Dios? Cuando soy más consciente de mi propio pecado. Porque Dios es como ese espejo, es como esa luz que al iluminar me permite ver en verdad el estado y la condición de mi corazón. ¿Cómo saber cuando alguien está alejado de Dios? Cuando esa persona no se ve como alguien pecador, no se ve como alguien que necesita cambiar. Esa es la evidencia de que alguien está alejado de Dios. Puede venir a una iglesia, pero en su corazón está alejado de Dios y no tiene una vida continua con Dios. En Isaías el Señor nos deja ver que el efecto que produce la presencia de Dios en nuestra vida no es solo lágrimas o risas. El efecto que produce la presencia de Dios en nuestra vida es un sentido profundo de nuestra condición pecaminosa. Isaías, cuando experimenta la gloria de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre pecador, hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Su propio pecado. No vio el pecado de su vecino, de su vecina. Vio su propio pecado. Y eso lo conmovió para pedir la misericordia de Dios. Pedro, en la pesca, cuando experimentan ese milagro que el Señor hace, cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. El verdadero efecto de estar en la presencia de Dios no es que yo me considero mejor que otros, o no es que yo me considere alguien perfecto, sino es más bien que yo veo mi condición, mi necesidad, y veo que Dios puede hacer un cambio en mi vida, que necesito que Dios haga un cambio en mi corazón. Hoy en día escuchamos a muchas personas decir: sentí la presencia de Dios. Emociones, porque sentía algo raro. Cosas emocionales.
naturales, superficiales. Lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros es hacernos conscientes del estado y de la condición de nuestro corazón, para que a partir de eso nos podamos disponer y Dios pueda venir y pueda hacer un cambio y pueda hacer una transformación en nuestra vida. Un discípulo de Jesús es alguien que trabaja primeramente en su corazón y no en su apariencia. ¿Cómo pasamos de ser creyentes a discípulos? Cuando no me muestro como alguien perfecto o no necesitado, sino cuando me muestro vulnerable, cuando soy honesto, cuando tengo una sinceridad aguerrida y reconozco lo que hay en mi corazón y lo traigo y lo expongo delante de la gracia de Dios. Ahí comienza algo a suceder verdaderamente en mi vida. ¿Y para qué? ¿Para qué razón Dios quiere hacer este cambio en nuestras vidas? Podríamos pensar entonces que, como en algunos momentos se ha dicho, que la santidad es cuando yo no, o que me contamino cuando me mezclo con ciertas personas o cuando voy a ciertos lugares. Aunque hay que tener cuidado, no por los lugares o las personas, sino por las debilidades que hay en nuestro propio corazón, es que hay que tener ese cuidado. Pero la santidad no es algo que sea para nosotros. Dios quiere transformarnos de creyentes a discípulos para que luego, con una vida cambiada y transformada, nosotros podamos ir y ser luz en la oscuridad, ir y ser ayuda y esperanza para otros, que otras personas puedan ver en nuestras vidas algo diferente a lo que ven normalmente en los demás, que otros puedan ver que Dios es real, cambia y transforma la vida de las personas. Por eso el Señor nos hace la siguiente invitación, ya para terminar. Mateo 5:13 nos dice lo siguiente. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Luego el versículo 14 nos dice: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Qué quería decir el Señor? Que el cristiano no es alguien que debe estar alejado o aislado de los demás, sino que el cristiano más bien es alguien que debe ir y debe meterse con los demás y debe relacionarse con los demás. ¿Para qué? Para contagiarlos a ellos de santidad, para contagiarlos a ellos de la verdad de Cristo, para contagiarlos a ellos de Jesús. Un discípulo es alguien que contagia a otros de la esencia y de la verdad de Jesús. Un creyente no contagia a nadie. Un discípulo es alguien que lleva el olor, el aroma del conocimiento de Jesús, porque es alguien que está en comunión con Jesús y es alguien que está siendo cambiado verdaderamente por Jesús. Y sigue diciendo el versículo 16: así alumbre que vuestra luz delante de quienes, de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Necesitamos, nuestro mundo necesita ver el testimonio
de los hijos, de las hijas de Dios, de los discípulos de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? No podemos dar un buen testimonio si no hay un corazón primeramente cambiado y transformado. Pero cuando hay un corazón cambiado y transformado, yo voy a ser alguien de testimonio en donde vaya, en donde esté. Y eso va a inquietar a otros para querer saber y conocer a Jesús. Y ese es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos como iglesia. Ser discípulos, ¿para qué? Para que otros puedan ver esos cambios, ese estilo de vida y glorifiquen a Dios. Yo quisiera hacerles una pregunta en esta mañana. Cuando otros ven su vida, ¿pueden glorificar a Dios? Cuando otros ven cómo usted vive, cómo usted es, ¿glorifican a Dios? ¿O más bien de pronto se quejan de Dios? ¿O no quieren saber nada de Dios? Recordemos algo. El propósito número 1 de la vida es vivir para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser un instrumento para que el nombre de Dios sea glorificado. Quisiera pedirles que nos coloquemos de pie, por favor. Y que nos hagamos 2 preguntas de reflexión en esta mañana. La primera: ¿está usted trabajando en su apariencia o en su corazón? Hagámonos esa pregunta. ¿Está usted trabajando en su apariencia o en su corazón? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Su apariencia o el estado de su corazón? ¿En qué está trabajando usted? ¿En su apariencia o en su corazón? Y lo segundo, reconozca hoy delante de Dios, mirando sus pensamientos, sus actitudes y sus palabras, ¿está realmente usted siendo alguien transformado por el Señor? Cuando usted mira lo que nadie ve, cuando usted revisa sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, puede ver en usted realmente una obra de cambio y de transformación. Y finalmente, ¿por qué no reconocer hoy delante de Dios aquellos pecados con los cuales usted más lucha en lo secreto de su corazón y decírselos hoy a Dios? Señor, lucho con esto en mi corazón, hay esto en mi corazón. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo nota, usted sabe que hay en su corazón. ¿Por qué no reconocer hoy delante de Dios eso con lo que usted está luchando en su corazón? Y quizás hay algo que sea necesario también hacer, y es poderle contar a alguien de confianza eso con lo que usted está luchando y pedirle que le acompañe en oración y que le ayude en oración para que usted no sea esclavo de eso, para que su corazón y su vida no sigan siendo dañados por eso. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y pensamos en eso en esta mañana? Pensemos qué cosas, con qué pecados luchan los secretos de su corazón. En esta mañana traigámonos delante de Dios. Decidamos no fingir, no aparentar que estamos bien, sino más bien reconocer delante de Dios que hay en nuestro corazón. Señor, estamos aquí y te pido en esta mañana que nos ayudes a cada uno
a poder ver hacia adentro de nosotros, a poder fijarnos en nuestro corazón, Señor, a poder ver y reconocer lo que hay en él, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Dios, a fijar nuestra atención no en lo que hacemos solamente, sino por qué hacemos lo que hacemos. Señor, ¿qué hay en nuestros corazones? Concédenos y permítenos en esta mañana poder ver qué hay en nuestro corazón, Señor. Poder entender, Dios, que de allí es la fuente donde sale todo lo que somos, Señor, y lo que hacemos en verdad, Dios. Porque tú lo enseñaste, Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Señor, ayúdanos en esta mañana a rendir nuestro corazón y a poder disponerlo para que tú nos des un corazón limpio como lo pidió David, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a poder en verdad permitir que no solo cambiemos un comportamiento externo, sino que haya un cambio de verdad del corazón, Señor. Ayúdanos a sentir dolor por nuestro propio pecado, Señor, y no por el pecado del otro o por lo que pasa en otros o fuera de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta mañana, por favor, Dios. Ayúdanos, Señor. ¿Qué tal si oramos? Y si al orar el Señor le empieza a mostrar cosas que hay en su corazón, usted las empieza a traer y a rendir a los pies del Señor? No importa lo que sea, no tenga pena ni vergüenza de hablar lo que tenga que hablar al Señor. Quizás haya rabia, quizás haya enojo, quizás haya codicia, adulterio, quizás haya lujuria, lascivia, quizás haya otra cantidad de cosas ahí. Señor, en esta mañana ayúdanos a poder sacar en realidad lo que haya en nuestro corazón, a poderlo exponer delante de ti, Señor, a poder en verdad permitir que tú nos cambies de adentro hacia afuera, Señor. Ayúdanos a derribar toda apariencia de piedad, toda apariencia que no es en realidad lo que somos, Señor. Oh, ayúdanos en esta mañana, Señor, a derribar la hipocresía, a derribar, Señor, la falsedad de nuestras vidas, Dios. Y ayúdanos a poder venir delante de ti en realidad como somos, para ser cambiados y para ser transformados, Señor. Permítenos en esta mañana, Dios, poder quebrantar nuestro corazón delante de ti como el publicano, Señor. Podernos humillar delante de ti como este hombre se humilló y reconocer la necesidad que tenemos de el perdón, del cambio y de la transformación en nuestro corazón, Señor. Venimos en esta mañana, Dios, y te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes y que por favor, Dios, hagas esa obra de darnos un nuevo corazón, de crear un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de nosotros, Dios, y a mantenernos, Señor, trabajando en ello cada día de nuestras vidas, Dios, porque no es algo de solo un momento, Dios, es algo continuo, constante y permanente que tenemos que hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia en un mundo que vive de apariencias, que a pesar de nuestra imperfección, Señor, de nosotros pueda en verdad salir algo genuino, salir algo real, verdadero, Señor, y que aún en medio de las fallas podamos tener la valentía para reconocerlas, Padre, para admitirlas, Señor, y para poderlas corregir, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonar. Aunque nuestros pecados sean como lo más vil y lo más sucio, Señor, si venimos con sinceridad delante de ti, tú perdonarás y tú limpiarás y tú transformarás lo vil, lo sucio, lo convertirás en algo precioso y lo convertirás en algo honroso, Señor, para que tú seas glorificado a través de ellos, Señor. Bendito sea Dios, porque no nos rechazas a pesar de nuestra condición, sino que nos invitas a venir a ti para ser cambiados, para ser transformados, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos hoy y te amamos, Señor. Amén.